Ya estamos aquí otra vez, como todos los días, a las 11 y un minuto, perdonad, con el consultorio de siempre. Como sabéis, hay novedades, si no lo sabéis ahora os las contamos. Son recientes, la última publicación es de esta mañana, entonces más adelante, cuando nos dé tiempo al estudio de las materias en profundidad, os iremos aclarando, ¿vale? Y como siempre, se irán colgando materiales explicativos de todas ellas. Hoy podemos entrar un poquito en ellas, pero como siempre, ¿vale? ¿Qué os cuento? Una cosa muy importante, que es diferente a lo que hemos estado diciendo todos estos días. En el caso de Euskadi, tenéis que inscribiros en el Lanbide, es decir, todos aquellos que os encontréis en situación de desempleo o suspensión de contrato, aunque la empresa posteriormente haga los trámites, Lanbide ha enviado una comunicación de última hora en el que sois vosotros los que tenéis que solicitar la inscripción, ¿vale? No es como en el SEPE, no es como en el resto del Estado. Solicitar la inscripción para no quedaros sin la prestación, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, cuando queráis empezamos. Espero vuestras preguntas, ¿vale? Egunon, Marisa, Beñat, Roland y todos los que andéis por ahí. Mientras tanto, voy a ver si os puedo contar alguna novedad mientras me hacéis preguntas. Sí, hay alguna estoy recordando ahora. Bien. Egunon, ese que ha puesto algo a. Deciros que todos aquellos trabajadores y trabajadoras a las que se haya finalizado el contrato también van a tener derecho a prestación por desempleo, ¿de acuerdo? Egunon, Agus. Importante, que es una modificación nueva. Veremos qué más. Las actividades esenciales han detallado un poquito más, con una nota declarativa, declaratoria en su caso, y poquito más de momento, ¿vale? Ir preguntando si queréis. Disculparme que tengo al otro lado más preguntas. Egunon, Raquel. Vamos a ver. Yo sigo esperando vuestras preguntas. Mientras tanto, voy a ver si algo más. Os recuerdo para Raquel que acaba de venir, los que estáis en desempleo tenéis que solicitar la inscripción en el Lanbide, ¿vale? Es una comunicación de última hora del Lanbide. Independientemente de que posteriormente la empresa haga sus trámites con ellos, tenéis que inscribiros, solicitarlo. ¿Qué más? Los trabajadores a los que se les acabe el contrato también tendrán desempleo. A ver qué más os puedo contar mientras preguntáis. Vamos a ver. No hay ninguna pregunta todavía. Ahí ya estáis. Egunon, Arcaich. Vale. Arcaich, me dices que después del decreto de este domingo hay empresas que han comunicado a la plantilla que se va a casa de vacaciones, que no se puede hacer, efectivamente, no se puede hacer, ¿vale? Tendrían que mandarlos de licencia retribuida, eso de las horas recuperables de lo que hemos estado hablando, pero no de vacaciones. Recordar, os lo diremos muchas veces, las vacaciones son pactadas, no os las pueden imponer, ¿vale? Egunon Fag, Neville86 nos dice, hola, da igual que no hayan aprobado aún el ERTE para apuntarnos en la Lanbide, gracias. Pues podéis ir solicitándolo, ¿vale? Y más y tal y como están las cosas, si os recomendamos ir solicitando la inscripción, si os lo han comunicado. Luego, cuando os den la carta del ERTE, la podréis aportar en Lanbide o la aportará la empresa, más bien la aportará la empresa, y en este caso Lanbide aprobará o no vuestra inscripción, ¿vale? Que si todo va normal y todo es normal, les aprobará sin ningún problema.
Laura, ¿qué nos dices? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en aceptar el ERTE? Mi empresa lo presentó hace 8 días. Pues bueno, depende del tipo del ERTE. Recuerda que en el de fuerza mayor no hay negociación, en los de causas productivas, económicas, organizativas y técnicas sí que existe la negociación, que durará 7 días, ¿vale? Entonces, depende. Más. Francisco, yo estoy de baja, son 2 meses, tengo que firmar la autorización del hotel para que me metan el ERTE. Si tú eres uno de los que han escogido para el ERTE, sí, ¿vale? Firma la no conforme para poder reclamarlo posteriormente si no estás de acuerdo. Y mientras tanto, si eres de los escogidos, sí, firma la recepción, pero no conforme. Mónica, uno, si estás de baja entras en el ERTE, pues lo mismo que Francisco, si la empresa te escoge como uno de los trabajadores seleccionados para el ERTE, sí. Sin embargo, recordar que esto es entre comillas, es decir, estaréis afectados por el ERTE, pero en cuanto cojáis el alta. Mientras tanto, seguís de baja, puesto que tanto la baja como el ERTE es una suspensión del contrato y no puede hacerse una suspensión de una suspensión, pero pasáis a pago directo por la seguridad social. Una vez que escojáis el alta, en ese caso sí entraríais en el ERTE normal, ¿vale? Pero se os selecciona desde el principio. Roland, ¿qué nos dices? En mi empresa ayer a última hora avisaron a compañeros para incorporarse a sus puestos de trabajo. Tenemos las dietas incluidas, los restaurantes están cerrados. ¿Qué y cómo debería hacer la empresa? Pues os lo debería abonar o facilitar que en el puesto de trabajo, desde luego facilitar que en el puesto de trabajo podáis comer y debería abonaros las dietas correspondientes, ¿vale? En un plus. Carlos Álvarez, hola, el Servicio de Prevención de la Empresa, IMQ, nos da un certificado por persona especialmente sensibles. Sería como baja de enfermedad común o accidente de empresa. Si te refieres a que os da la baja por ser personas especialmente sensibles en relación con el coronavirus, efectivamente sería como accidente de empresa, ¿vale? Eso os va a reconocer como una baja laboral. Con eso estaros tranquilos. A ver qué más preguntas hacéis. Mientras voy a recordar lo que se ha publicado esta mañana para aportaros algo. A ver. Lo tengo aquí, disculparme, que esté en otra página ahora mismo. Que os quiero comentar algo. Si lo encuentro. Nos van a volver locos tanta ley, ¿verdad? A ver si tenemos algo más de mientras. Vale. Mónica nos dice, ¿el alta en la Lanbide tiene que ser con intermediación o no? Mira, lo que se va a hacer es que vosotros digitalmente vais a solicitar el alta y luego la empresa enviará la documentación. En el SEPE lo está haciendo todo la empresa, pero aquí la Lanbide ha dicho que no hay acuerdo y que sois vosotros los que solicitáis el alta, ¿vale? Con el alta ya es la empresa la que tendría que aportar la documentación, salvo que la Lanbide diga otra cosa en los días posteriores, y aprobará o no vuestra inscripción, ¿vale? Que lo más normal es que se apruebe, no tengáis miedo por esa parte. Vale, Arcaids, ¿qué nos dices? Ah, vale, lo de las vacaciones, perdón, Arcaids, que no has podido escucharnos. Bueno, pues te repito. Si no recuerdo más, nos decías que en tu caso, después de la publicación del decreto del domingo, la empresa os ha mandado a casa de vacaciones. Pues no lo puede hacer, ¿vale? En este caso os tiene que mandar de la licencia retribuida, lo de las horas recuperables, para que me entiendas, y no os puede mandar de vacaciones. Las vacaciones son pactadas y no os las puede imponer. Para eso ahora mismo tiene la licencia retribuida y si hubiera solicitado antes tendría el ERTE, ¿de acuerdo? Marisa,
¿Qué nos dices? ¿Las bajas en este momento se complementan por la empresa en caso de que tengas el 100% en IT? Sí. En caso de que tengas el 100% pactado en convenio, se complementan, ¿vale? Carlos, buenos días. A ver, ¿qué nos dices? A una compi en la baja por este tema le pone enfermedad común. ¿Qué se puede hacer? Pues solicitar un cambio de contingencia, ¿vale? Los plazos están parados, entonces no os asustéis. Se suspenden hasta, se supone que se levante el estado de alarma. Entonces, por esa parte, tranquilidad. Pero podéis ir preparando, o si no, cuando todo finalice, solicitéis un cambio de contingencia, ¿vale? Que os reconozcan de común, os pasen a enfermedad profesional. Bueno, en este caso, accidente de trabajo. Como lo vayan a reconocer. Vale, de nada, Arcaich. Francisco, ¿qué nos dices? Vale, Francisco, nos dices que si no entiendes, que si estás de baja y sigues de baja, que si tienes que firmar el ERTE. Vale, es que ocurre una cosa singular con esto, ¿vale? Eh, a ver cómo te lo explico. Vamos a ver, tú vas a seguir de baja hasta que te den el alta. Sí, y cuando te den el alta vas a pasar a la misma situación que el resto de trabajadores y trabajadoras afectados por el ERTE, es decir, a desempleo. Pero mientras tanto vas a seguir de baja. A ti te va a pagar la seguridad social, ¿sí? Hasta que cojas el alta. Cuando cojas el alta, pasamos a desempleo y cobramos del desempleo. Pero, sin embargo, sí que tienes, si te han afectado por el ERTE, sí que tienes que firmar la recepción de la carta, pero fírmala como no conforme para poder impugnarla si es lo que consideras que tienes que hacer con posterioridad, ¿vale? Respóndeme a ver si te has enterado o no, por favor. A ver si ahora has sido capaz de comunicártelo bien. Si no, lo intentamos de otra manera. Venga. Andrés, hola. Hola, Andrés. A ver, ¿qué nos dices? En el caso de empleados de hogar, ¿qué prevalece, el permiso retribuido obligatorio o el subsidio extraordinario? Las empleadas preferirían el permiso retribuido, pero los empleadores el subsidio. Bueno, pues esto depende de si están en alta o no en el momento actual. Si están en alta, les correspondería el permiso retribuido obligatorio si te refieres a la licencia retribuida de las horas a devolver. Si no, podrían solicitar el subsidio extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces hay que analizar, son de forma genérica, hay que analizar cada caso concreto. Entonces, si conoces algún caso, yo te invito a que nos lo comuniques con la documentación concreta, nos hagas la consulta, bien llamando al sindicato o bien a los correos que hay habilitados, ¿vale? Viñat, a ver. Hola, Viñat. A ver, si estás de baja, te incluyen en un ERTE, comunicas a Lanbide tu situación ahora o cuando terminas la baja si aún dura el ERTE. Bueno, yo te recomendaría, por todo este atasco que hay, comunicarlo ya, ¿vale? Como están funcionando un poco con irregularidad, comunícalo ya. Y luego, posteriormente, lo vuelves a comunicar. Si ellos consideran otra cosa, te lo dirán, ¿vale? Pero para ahorrar problemas, va a ser lo mismo. Toñi Egunon, a ver, ERTE ok, desde el 5 por fuerza mayor. ¿Desde el día 5 o desde el 15? A ver, a ver, a ver. Toñi, aclárame la fecha, por favor, eso para empezar. Ahora el SEPE le dice a la empresa que como es anterior al estado de alarma no admite los papeles para el paro. Claro, vale, es el 5. Nos dice que van a recurrir. ¿Cómo quedan los trabajadores? La empresa les va a adelantar la nómina de momento. Mira, sí, vale, es el 5. Efectivamente, al ser desde el 5 no puede ser por fuerza mayor porque no existía la causa. Entonces, no se lo van a admitir. ¿Cómo queda? Os tiene que pagar la nómina. Seguiríais estando como dados de alta normal y corriente, sin suspensión del contrato de trabajo. Que no habéis trabajado es problema de la empresa. Os tiene que pagar la nómina con normalidad, ¿vale? Y ahora verás si solicita la licencia retribuida o con posterioridad otro ERTE por fuerza mayor o causas productivas o lo que fuera. Más, perdonadme. Vamos a ver. Francisco, es que me ha dicho que si la empresa me mete en el ERTE, se los echa atrás el ERTE. No, Francisco, puede meterte en el ERTE, ¿vale? No hay ningún problema. A no ser que haya algún dato que, por lo que sea,
yo no conozca porque no me lo estés aportando, porque no sabes que es importante y tendríamos que entrar al estudio del caso concreto. Si quieres hacernos la consulta, te digo lo mismo que a los anteriores. Tienes habilitado el teléfono y el correo electrónico, ¿vale? Sin ningún problema. Unai, nos cuentas, en una empresa sin representación para negociación de recuperar las horas debidas hay que nombrar una persona, plazo 5 días. ¿Para desde cuándo esos 5 días? Vale, no. Pasaría como en los ERTES. Entrarían a negociarlo los sindicatos más representativos en ese área, ¿vale? No se escoge a los trabajadores. Y en defecto de estos es cuando se escoge a 3 trabajadores. Pero tienen que ser los sindicatos más representativos en ese área, ¿sí? ¿Y desde cuándo esos 5 días? Desde que se decida comenzar la negociación, ¿vale? Pero los sindicatos más representativos, no los trabajadores. A ver, Roland, ayer con Igor comentamos que el artículo 4, actividad mínima, se entendía que era para que la empresa pararía de forma escalonada, para no tener problemas con humos, etcétera, humos, ¿verdad? Hoy, ya con los últimos cambios, la actividad mínima la puede elegir la empresa a capricho y producir como ella entienda a placer, produciendo con las líneas que quiera. Vale, no. Para esto ya detallaremos a continuación, los días posteriores, cuando hayamos podido estudiar bien las nuevas normas aprobadas, pero ayer se emitió una nota aclaratoria y no, la actividad mínima se entiende que es la que se desarrollaría un fin de semana o un festivo, ¿vale? Entonces, no puede hacerse una actividad normal. No puede hacerse una actividad normal. Entonces, sería muchas veces como en las huelgas, ¿no? Cuando establecen unos servicios mínimos, la del festivo o la del fin de semana. Si veis que es superior a esta, podéis impugnarlo, ¿vale? Podemos admitir esa mínima de mantenimiento de la fábrica, vamos a suponer que es una fábrica, el mantenimiento de los hornos, ¿no? Puesto que luego ponerla en funcionamiento cuesta mucho, que es además la que se haría un fin de semana. Pues eso sería. Pero todo esto sin perjuicio de que mis compañeros o yo otro día avancemos un poquito más cuando nos haya dado tiempo al estudio de las materias, ¿vale? Sí, son de esta mañana y de ayer y eso, y lo hemos podido hacer, pero sin profundizar como nos gustaría, ¿vale? Venga, seguimos. Iker. A ver, no, el problema, como le dije a Igor, es que nosotros trabajamos fines de semana y festivos al 100%. Vale, pues si trabajáis siempre al 100%, que no recuerdo todo lo que le decís a Igor, perdóname. Vale, entonces está bien que me lo recordéis, ¿vale? Al detalle. Tendría que ser lo mínimo para el mantenimiento de la empresa. Por ejemplo, no sé en qué trabajas, si será una industria o no, pero como te he dicho, ¿no? Vamos a suponer que es una fundición. En este caso, la mínima sería el mantenimiento de las infraestructuras tales como los hornos o la limpieza de todo ello para que cuando reactivéis toméis otra vez la actividad normal, no se empiece de cero, ¿vale? No cueste todo eso ni haya ningún perjuicio porque no ha habido un mantenimiento mínimo. Siderurgia, sí, bueno, pues creo que el caso que te he puesto te vale, si no me lo aclaras, ¿vale? Pero el mínimo para que pueda seguir funcionando la empresa a futuro. ¿Mm? No que os pongáis a producir aquí como si fuera lo más normal, salvo que vuestra empresa dentro de la siderurgia sea de las de actividad esencial, ¿vale? En este caso tendríais que producir o podríais producir por encima de lo que te digo. Si quieres detallarme un poquito más, podríamos entrar a verlo. Si no, ya sabes, nos haces la consulta al teléfono o al correo electrónico. Venga, a ver, ¿qué más tenemos? Iker. Iker. Te acabas de incorporar. Vale, no te preocupes. Retomamos lo que haya que retomar. En Euskadi sí o sí, el trabajador tiene que darse alta en Lanbide, en el INEM todavía no está el ERTE firmado, aunque han pasado ya los 5 días. A ti, vamos a ver, pues sí, lo hemos dicho antes, hay una última comunicación del Lanbide que exige que los trabajadores se den ellos de alta. Entonces, todo aquel que podáis estar o estéis afectados por un ERTE, o os hayan despedido, o cualquier situación que os lleve al desempleo, comunicaros con Lanbide telemáticamente e inscribiros. Después las empresas enviarán la documentación, pero el alta lo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Importante, no se os olvida ninguno para no quedaros sin prestación.
Vamos a ver, Toñi. La suspensión de contratos tiene el ok. Los trabajadores tendrían que ir al paro, ¿no? Toñi, tú me habías dicho que eras la del día 5, ¿no? Déjame volver atrás. Sí, vale. Vale, la suspensión del contrato en principio tiene el ok, pero si la autoridad laboral le ha dicho a la empresa que ese ERTE no es válido, que es absolutamente nulo, estáis con nómina normal. Si por lo que sea no le admite la catalogación como fuerza mayor y se lo convierte en causas productivas o económicas, técnicas o lo que fuera, en ese caso estaríais de ERTE en esas circunstancias, cosa que me extraña. Más bien creo que se produce la nulidad y que entonces estáis de alta en la empresa de forma normal y cobrando. Si quieres enviarnos la documentación para ver lo que le ha dicho la autoridad laboral exactamente, ya sabes, ¿vale? Os repito lo mismo, porque si entramos en cada caso concreto, al no tener los papeles delante, no os puedo dar una respuesta 100% cierta o efectiva. Estamos un poquito pues con las limitaciones de la telecomunicación y el teletrabajo. Entonces, con toda confianza nos enviáis correo, nos llamáis y vemos la documentación si es necesario, ¿vale? Esto que os sirva un poquito como guía para solucionar dudas más generales o bien o entramos en esas, pero sabiendo eso que a veces nos hace falta siempre, ¿no? Pero unas más que otras para profundizar nos hace falta la documentación. Entonces, sí, envíanoslo. Vale. Me dices, la Toñi, que la autoridad laboral le ha dicho ok por fuerza mayor. No te entiendo. ¿Que le ha dado el visto bueno al ERTE por fuerza mayor, sabiéndolo comenzado el día 5? Cláramelo, por favor. El SEPE no le admite la documentación. Claro, es que por un ERTE del día 5 no puede ser de fuerza mayor. La causa es posterior. Entonces, si no había estado de alarma, no había una fuerza mayor, no puede hacer un ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Ahí hay, como veis, una incongruencia entre el SEPE y la autoridad laboral, porque la autoridad laboral le ha admitido algo que no tiene que ser y el SEPE, lógicamente, como sabe que no puede ser por fuerza mayor, no se lo admite, ¿vale? Problemas como estos va a haber. Es extraño que la autoridad laboral se equivoque en ese sentido, pero puede ser. Entonces, disculparme cuando estoy mirando a otro lado, porque tengo las consultas también vía WhatsApp y es demasiado. Pero bueno, es un poquito lío, pero no pasa nada. Si me disculpáis, eso es. Vamos a ver, entonces. Toñi, me dices, claro, estamos hablando de una cafetería en un hospital. Sí, porque la dirección del hospital obligó a cerrar la cafetería de Basurto. Claro, el día 5, pero no teníamos estado de alarma, no había una norma del gobierno que obligara. Es la dirección del hospital. Claro, es un caso complicado. En principio no hay fuerza mayor. Ahora podríamos estudiar que con esa norma del hospital de alguna forma se considerara. Podríamos entrar al estudio, pero en principio no es fuerza mayor, ¿vale? Tendríamos un ERTE productivo, por ser el hospital el que da la dirección, porque no existía el decreto del estado de alarma y no hay ninguna norma que lo retrotraiga a ese momento, porque ya existía el COVID, pero no el estado de alarma. Entonces, en principio por causa productiva, económica, técnica, organizativa, más bien te diría ahora que productiva o organizativa, y no de fuerza mayor. La autoridad laboral, pues lo mismo, desconozco porque se lo ha admitido, entonces podréis impugnarlo para que se reconozca como es y el SEPE tramite todo correctamente, ¿vale? Disculpad un momento. Más. No sé si me has entendido, Toñi, es que eh, se da un caso complejo, ¿no? Una situación muy rara y que no suele ser habitual y esperemos que no lo sea. Dar un momento que voy a silenciar una cosita que tengo por aquí, que no sé si oís, pero a mí me está molestando bastante. Mientras lo silencio, te voy comentando.
Como te digo, es una cosa muy extraña que la autoridad laboral lo haya aprobado cuando no lo es, ¿vale? Entonces vosotros seguís teniendo la capacidad de impugnarlo. Os invito a que lo hagáis, pues no era cierto así. Bueno, da igual. Os invito a que lo hagáis, a que lo impugnéis y que así el SEPE lo pueda tramitar, ¿vale? Como os digo, seguramente será causa productiva u organizativa, pero no económica, o sea, no fuerza mayor, ¿vale? Es que no se me ocurre más que estudiar que eso pudiera ser fuerza mayor, pero ningún argumento para darle la razón. Entonces está mal hecho, tendría que ser de la otra manera y, desconozco por qué ha hecho eso la autoridad laboral. Esperemos no encontrarnos muchos casos porque va a ser un problema grande si es así, ¿vale? Os invito a impugnarlo. A ver, Zubi, Egunon. Entiendo que el que trabaja en Euskadi no es de fuera, no tiene que apuntarse al SEP. Ah, pero es de fuera, no tiene que apuntarse al SEP, ¿no? A ver. Zubi, tú te tendrías que apuntar a la que te corresponde tendrías que apuntar a la que te corresponde según tu domicilio. Entonces, si es el SEPE, si es el ANVIDE, el ANVIDE. Si fuera el SEPE, lo tramitan ellos, ¿vale? Si es el ANVIDE, nos inscribimos, ¿sí? Venga, Luis. Luis nos dice, buenos días, Luis. Me acabo de incorporar y no sé si lo habréis comentado. Creo que ahora tenemos que apuntarnos trabajadores a la ANVIDE, ya que no se hace directamente por el SEP. ¿Es correcto? Es correcto, Luis. Lo repetimos hoy las veces que haga falta, no te preocupes. Nos tenemos que inscribir en el ANVIDE, sí. Posteriormente, la empresa enviará la documentación y se tramitará todo con normalidad, pero si nos corresponde el ANVIDE, lo tenemos que hacer nosotros. Un comunicado que ha emitido hace poquito. Bien, seguimos. Ricardo. Hola, Ricardo. A ver, si el ERTE viene de una multinacional con varias sedes repartidas, Michelin, en conjunto, ¿puede ser que nos lo lleven desde Madrid y que no lo lleve la ANVIDE y no tendríamos que inscribirnos? No. Cada uno tiene su oficina, ¿vale? La que nos corresponde. Da igual que se lleves de Madrid o de donde sea. Tú inscríbete, ¿sí? Vamos a ver. María José nos dice, si mis vacaciones estaban acordadas en calendario anual para abril y la representación legal de los trabajadores ha acordado ya devolver la jornada trabajada media hora más de mayo a diciembre, al final de año tendré sí o sí exceso de jornada, pues tendrían que buscar la forma de que tú puedas devolver esas horas sin afectarse a tus vacaciones, ¿vale? Si me dices que las tienes pactadas en abril, si te las quieren modificar, entraríamos una modificación sustancial, ¿vale? Por lo tanto, bueno, y si nos las afecta, si nos las afecta el estado en el que nos encontramos y te quedas sin ellas, podemos exigir que se disfruten efectivamente. Entonces, no, una hora más en mayo y en diciembre. Se supone que tendrías que acabarse un exceso de jornada. Tendrían que buscar la forma de pactarlo para que todo se pueda hacer correctamente, ¿vale? Si ves que no te encajan las horas, comunícaselo y que busquen la manera de hacerlo, ¿sí? Para que no te veas perjudicada de ninguna manera. Seguimos. El pacto es para todos igual, ya, bueno. Pero puedes llegar a un acuerdo con la empresa e individualizarlo de alguna manera, ¿vale? Si te perjudica en algo. No sé si vamos bien, vamos entendiendo todo. Toñi, no me has vuelto a decir nada. De nada, Marijos. Toñi, no me has vuelto a decir nada. Espero que lo hayas entendido, ¿vale? Ya sé que es una situación complicada con una incongruencia. Vosotros estaros tranquilos porque vais a cobrar, ¿sí? Vais a cobrar. Os va a tener que pagar la empresa mientras tanto. Si no os paga el SEP, se tiene que hacer responsable. Pero os invito, eso es, a impugnar. Bien, mientras me hacéis más preguntas, voy a ver si encuentro lo que quería encontrar antes. Les lo puedo comunicar. Si no, en los días posteriores lo haré.
Cuando alguien busca algo nunca lo encuentra, así que creo que es lo que me está pasando. No voy a encontrar. Vamos a ver. Toñi nos dices que la empresa les dice que el SEPE le comenta que cada trabajador tendría que pedir el paro, pero dice que se va a recurrir para poder tramitarlo ella. Es que no le van a dar la razón porque no es de fuerza mayor, es productivo o organizativo. Entonces, os tiene que pagar, ¿vale? O sea, vosotros vais a cobrar sí o sí. Si os dice que lo solicitéis, solicitarlo, pero os lo van a denegar. Si no os lo deniegan y entre las administraciones se apañan, estupendo, ¿vale? En cualquier caso, si no cobráis, os invito a hacer la solicitud, bien impugnar el ERTE o bien solicitar la nómina que os corresponda a la empresa, ¿vale? Mediante cantidades. Pero no lo dejéis pasar, ¿sí? No os puede perjudicar un error de la administración o de la empresa. Venga, Zubi, ¿qué nos dices? Hola, Zubi. A ver, la diferencia de cobro en ERTE por hijos. ¿Se cobrará directamente haciendo la inscripción en el INEM o habrá que reclamarla tras el estado de alarma? Pues si te digo la verdad, no lo sé a ciencia cierta. Espero que en los días posteriores te podamos responder con más seguridad, ¿vale? Tras haber entrado en profundidad en la nueva normativa. Yo te invito a reclamarla. Bueno, simplemente mira a ver si en la nómina va o no va y te invito a reclamarla. No obstante, a la hora de hacer la inscripción en el ERTE, puedes intentar aportar esos datos, ¿vale? Y que te lo tengan en cuenta. Si no, siempre es mejor aportar datos de más que de menos y te invito a reclamar, o sea, a comunicarlo tú por si acaso, ¿vale? Ojalá lo hagan de oficio, ojalá lo hagan con la inscripción y no tengamos esos problemas, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y para toda nueva norma que hay, no me preguntáis casi nada, oye, ya me he extrañado. A ver, A ver, Toñi va primero, vamos a ver. Estáis a esperar que os lo digan, vale. Vale, os ha pagado la nómina de marzo, el comité estamos informados puntualmente. Perfecto, vale, Toñi. Puedes esperar, ¿vale? Esperar a ver si lo soluciona la autoridad laboral con el SEPE o no. Y si no, a ver si lo soluciona la empresa haciendo un nuevo ERTE o ya está a saber, ¿vale? Pero estar atentos y reclamar lo que os corresponde, no os encontréis perjudicados. Han pagado la nómina de marzo, estupendo, ¿vale? Como si no estaría suspendido el contrato. Fag, Fag, a ver, ¿qué nos dices hoy? Respecto a inscripción en la ANVIDE, doy por supuesto que uno se tendrá que inscribir cuando le hayan aprobado el ERTE. Y si no hay comunicación en 5 días, entonces nos tendríamos que inscribir después de esos 5 días. Yo os invito a que lo hagáis, ¿vale? Mejor ser precavidos y hacer de más que luego de menos. Y tal y como están las cosas, con normas nuevas cada día, que se entienden de aquella manera, que ya veis que el SEPE permite inscripción, o sea, hace de oficio los papeles con la empresa, pero la ANVIDE dice que no. Ya veis que el gobierno vasco en cuanto a actividades esenciales no quiere hacer caso a las normativas del gobierno central. Entonces, visto que todo está de aquella manera, yo os invito a que solicitéis la inscripción cuanto antes, ¿sí? En cuanto os lo comuniquen, o en cuanto tengáis constancia de que se va a producir, sí. Mejor prevenir, ¿vale? Entonces, en esos casos, por favor, inscribiros, que no nos cuesta nada meternos en internet y hacerlo. No vaya a ser que luego, a ver, no creo que nadie, tal y como están las cosas, que ni ellos comprenden muy bien cómo son, no creo que nadie pierda ninguna prestación. Pero para asegurarnos, yo os tengo que decir siempre hay que ser prudentes y inscribiros, ¿vale? Vale, lo que os iba a comentar, que no lo encuentro, pero bueno, espero no equivocarme y perdonadme si me equivoco de nada,
Perdonadme si me equivoco en algún dato, ¿vale? Os iba a decir que aquellos trabajadores que hayan llegado a fin de contrato van a tener derecho a prestación por desempleo, aunque no cumplan los requisitos mínimos, ¿vale? Del tiempo de cotización ni los periodos de carencia. Entonces, en estos casos se va a admitir siempre que hayan trabajado, si no me equivoco, que puedo equivocarme, que lo han aprobado esta mañana y no doy con ello, los 2 meses anteriores. Se exige, de alguna forma, esto es un poco subjetivo, que no sea una contratación puntual, ¿vale? ¿Cómo es esto? Pues habrá que atender a cada caso concreto, ¿sí? Pero así como decíamos que los trabajadores a los que llegan a fin de contrato no iban a tener desempleo, o no iban a tenerlo si no cumplían con los requisitos esenciales, hoy se ha dicho lo contrario, sí lo van a tener, ¿vale? También el resto de afectados por despidos y por ERTES que se hayan producido antes de la entrada en vigor de la norma de hoy, ¿vale? Pero con posterioridad a la entrada en vigor de la declaración de estado de alarma. Se extienden los efectos a todos, dentro de esos términos, ¿sí? En los días posteriores os lo contaremos con un poquito más de detalle. Y se publicará, como siempre, por parte del sindicato. Publicaremos en la web notas informativas sobre esta norma. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. No me lo puedo creer, con normas nuevas, con el lío que hay de las actividades esenciales y no tenéis ninguna pregunta más. Ah, Francisco, a ver, perdón, es referente a que estoy de baja temporal y me queda bastante y la empresa me quiere meter en el ERTE, tengo que firmar. Claro, si tu baja va a durar más que el ERTE, pues no va a producirte ningún efecto, ¿vale? Entonces, fírmalo no conforme, que desde luego hasta que no cojas el alta no va a haber problema. Si el ERTE termina antes de que tú llegues a coger el alta, bueno, que tú cojas, de que el médico te dé el alta, no va a haber ningún problema. Realmente no te va a causar ningún efecto. Estate tranquilo por esa parte. Si te ves presionado, que no tienes por qué recibir presión, firmas no conforme y ya está. A ver, ¿quién viene por aquí? Ni alguien viene que también le gustan los consultorios y saludaros. Todos los días. A ver, Ramón, ¿qué nos cuentas? Hola, buenas. Si nosotros en convenio tenemos 100% por accidente laboral en todos los conceptos, los trabajadores por patologías crónicas que se van a casa, ¿cuánto cobrarían? Vale, entiendo que se van a casa porque con los EPIs no es suficiente para protegerlos y los mandamos a casa para evitar sus contagios. Bueno, en estos casos se tendría, en principio, ¿vale? En principio, y me reservo lo que digamos en días posteriores, ¿vale? Pero en este caso se consideraría similar a un accidente de trabajo y tendrían que cobrar, o enfermedad profesional, y tendrían que cobrar el 100%, ¿vale? Pero estad atentos a estos días posteriores, no vaya a ser que nos desdigamos de lo que hemos dicho. Pero en principio sí, venga. Seguimos, Jimmy, muy buenas. ¿Podéis pasar la nota del ANVIDE? Pues seguramente sí, pasaremos también la nota del ANVIDE, ¿vale? Un resumen de la nueva normativa y os aclararemos lo del ANVIDE, para que veáis que no es cosa nuestra. A ver, Pablo. Pablo, buenos días. A ver, ¿qué nos dices? Me han mandado el ERTE a partir del 30 de marzo. No me han notificado nada aún. ¿Qué pasa si el gobierno rechaza el ERTE a la empresa? No voy a cobrar nada. No, tú en todo caso vas a cobrar, ¿vale? Si el ERTE, por lo que fuera, fuera rechazado porque no está bien realizado o el gobierno no lo aprueba, tú tranquilo que no te vas a quedar nunca sin salario, ¿vale? Lo va a pagar la empresa. Ahora, me dices que es del día 30. Vale, si el ERTE se hubiera comunicado a la autoridad laboral antes del 30, os va a hacer efectivo el ERTE, ¿vale? En principio no habrá problema, habrá que ver lo de la causa. Pero si es posterior a, perdóname, hoy estamos a 1, si es posterior, sí, dentro del día 30 ya entraría, tendría que enviaros de licencia retribuida, ¿no? De ERTE, ¿sí? Pero acuérdate, siempre dentro de que no lo haya solicitado antes de esa fecha.
Pero en todo caso, a tu pregunta, vas a cobrar, sí. Si no es válido el ERTE, cobrarías como si fuera una nómina. Si es licencia retribuida, licencia retribuida. Y si es ERTE, del desempleo. Pero será responsable la empresa y te pagará la nómina. Estate tranquilo, ¿vale? A ver, más preguntas. ¿No tenéis problema con la actividad que tenéis? ¿Que os han mandado a trabajar cuando no tendréis que estar trabajando cosas similares? Ojalá que no, ¿eh? Vale. No sé si adelantaros, no sé si tenemos por ahí algún interino y adelantaros algo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo dejemos para días posteriores, ya que estáis tan calladitos por contaros algo. De nada, Pablo. Cracks vosotros que estáis ahí pegándonos en vuestros puestos de trabajo. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y además nos gusta. Vamos a ver. Pues no tenemos tampoco ningún interino por ahí. ¿Alguno? Manifiéstese. A ver, que me vais a hacer que esto dure poco, no puede ser. ¿Nos vais a dejar sin trabajo? No puede ser que no haya más dudas. Bueno, para los que os habéis incorporado después, os recuerdo, hay que inscribirnos esta vez en el Ambide, ¿sí? La empresa comunicará después todo lo necesario, pero en el Ambide ahora tenemos que inscribirnos. Comunicación de última hora del Ambide. A ver, José, ¿qué nos cuentas? Un estudiante en Dual le comunica a la escuela suspensión de trabajo y sueldo, luego para cobrar, ¿cuándo? Si es estudiante, no te entiendo lo de estudiante, explícate mejor, José, porque no te entiendo. A ver, un estudiante y la escuela le suspende el trabajo. ¿Es estudiante o trabajador? No me queda claro. Venga, me lo concretas un poquito mejor y te respondo. Daniela, ¿qué nos dices? ¿Cómo puedo hacer una reclamación de cantidades durante el confinamiento? Es que ricasco. Bueno, pues si te pones en contacto con nosotros, te haremos la reclamación de cantidades, pero para posteriormente, ¿vale? Actualmente no vas a poder presentar ninguna demanda de reclamación de cantidades. Los plazos están suspendidos y para eso el juzgado está cerrado y el SMAC también. No funciona ninguno. El juzgado para otras cositas, pero no para eso. Entonces, si la vas a hacer tú, espérate a después. Si lo vas a hacer con alguien, comunícaselo. Y si lo haces con nosotros, nos lo puedes ir comunicando para adelantar trabajo. Pero estamos priorizando en los ERTES, en las tutelas, en los conflictos colectivos, ¿vale? Las cantidades quedarían para después. No hay más preguntas. A ver, José, reformúlamela, que no me quiero quedar sin contestarte. Venga, por favor. Si no lo damos por finalizado, voy a esperar a ver si me reformulas esa pregunta. Bueno, ¿y cómo lo lleváis? A ver, José, ya nos dices, estudia y trabaja, por el tiempo de trabajo estaba cobrando. Vale, entiendo que es un becado, ¿no? Me dices que estudia y trabaja y el tiempo de estudio y trabajo, por el tiempo de trabajo estaba cobrando. A ver, aclárame si es un becado o es una persona que trabaja. Becado, sí, claro, es becado, vale. Pues como becario no es un trabajador, no se aplican todas estas medidas, ¿vale? Si es un trabajo, si me estás hablando de que tiene un trabajo al margen de una beca, al margen de todo eso, pues que estudia y en sus otros ratos trabaja en otro lado. En cuanto al ERTE, la suspensión, quiero decir, la suspensión del trabajo sería un ERTE y en cuanto a ello cobraría el del desempleo, ¿vale? Hasta el momento de aprobación del ERTE cobra su nómina, posteriormente desempleo.
Tere, a ver, Tere, se están realizando cursos de formación en SOS y tráfico. ¿Se puede realizar formación en esto de alarma? Pues en principio no. Ahora, como son de SOS y tráfico, no sé si tendrá relación con el estado en el que vivimos y podemos considerarlo una actividad esencial para dar una respuesta a esta situación. Estate atenta a los próximos programas, a ver si podemos profundizar un poquito más en ello, pero en principio te diré que no, ¿vale? No se puede dar actividad formativa ahora mismo, como no sea por teletrabajo, una cosa similar, pero presencial no. Bueno, y si no nos entra más preguntas en los próximos minutos, me voy a despedir de vosotros, ¿vale? Os doy un poquito de margen. Está la gata revoltosa. A ver, os doy un poquito de margen a ver si preguntáis algo más. Y si no, mañana a las 11 volvemos a estar aquí. A ver, Carlos, nuestra dirección solo nos informa que tenemos libre hasta el 14. No nos informa de nada. Con el nuevo decreto no tendríamos que acudir el 14, trabajamos en automoción. Vale, ¿desde cuándo os lo ha dicho, por favor? Si me dices desde qué fecha estáis así, para poder darte una respuesta un poquito más concreta. Desde la semana pasada. Vale. Entiendo que no os han comunicado ni que estáis de licencia retribuida ni de ERTE. Entiendo. Vale. Si no os han comunicado nada, estáis en casa, sin actividad y os tienen que pagar. La empresa ha decidido que os quedéis en casa y no trabajéis. Estupendo. Os pagan la nómina y no pasa nada. Si os han comunicado el ERTE, lo mismo que al resto, tendríais que pasar a desempleo y posteriormente volver. Si estáis de licencia retribuida, os quedáis en casa, os pagarán, pero después habrá que devolver esas horas. ¿Sí? Y por supuesto el 14, salvo que os comuniquen otra cosa, tendríais que volver. Esta semana retribuido por la empresa. Vale. Pero me dices que estáis desde la semana pasada. ¿Qué os han comunicado? ¿Os han dado alguna comunicación, Carlos? Quiero decir, porque igual os han dicho que vais a estar de licencia retribuida. Intento ERTE, pero no sabemos más. Pues habría que ver la documentación que os han entregado, ¿vale? En cualquier caso, vosotros vais a cobrar sí o sí. Si lo aprueban el ERTE del SEPE, bueno, del AMBIT. Si no aprueban el ERTE, la empresa os pagará, ¿vale? Son días sobrantes de calendario. Vale, pero los días sobrantes de calendario no son hasta el 14, ¿no? En cualquier caso, no os contabilizan como vacaciones. Estábamos en negociaciones, pero se paralizan. Bueno, estabais en negociaciones, se paralizó. Pues finalmente, si se aprueba, cobraréis del SEPE, ¿vale? Si no se acaba aprobando, os pagará la empresa. Estaros tranquilos. Y el 14 volvéis. Esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos y si solicitan que esta semana, por ejemplo, sea la licencia retribuida y tengáis que devolver las horas. ¿Vale? Atentos a ver cómo avanzan esas negociaciones. Venga, ya, Marisa, vamos a ver qué nos cuenta. Transporte es esencial. Presentan ERTE por razones objetivas, a vista de la caída de la actividad. ¿Cómo se quedan los que hacen teletrabajo? Se ha pedido el 30. De nada, Carlos. A ver, Marisa, no entiendo qué tiene que ver transporte con lo que me preguntas. Pero vamos a ver, en una empresa no es en sí. Vamos a decir, tenemos ERTE por razones objetivas. Entiendo que no afectan a todos. Pedido el día 30. Si se ha solicitado antes de la entrada en vigor de la licencia retribuida, es válido. Si no, es licencia retribuida. Vamos a suponer que es válido, vamos a suponer que todo está bien hecho, ¿vale? Si las personas que están teletrabajando están afectados por el ERTE, no pueden teletrabajar. Si no están afectadas por el ERTE, es decir, que el ERTE ha afectado a una parte de la plantilla sí y a otra no,
Es decir, unos se quedan en casa teletrabajando y no son afectados por el ERTE, vale, trabajan. Y los afectados por el ERTE no trabajan. Ahora, si el ERTE afecta absolutamente a toda la plantilla, no se puede trabajar bajo ningún concepto. Si la administración pública descubre a esas personas trabajando, no solamente va a ser responsable la empresa, sino que ellas también van a ser sancionadas y se les va a hacer devolver lo obtenido del desempleo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Suspensión del contrato, cobráis desempleo, no trabajéis para esa empresa, ni teletrabajo ni nada. Y nada de que no os van a descubrir lo que fuera, no se puede. ¿Qué más tenemos? A ver, Tere. La formación de dos y tráfico son por bajas de los trabajadores. Entiendo que están intentando cubrir bajas en un trabajo esencial y que esos trabajadores o trabajadoras nuevas necesitan formación. Bueno, en ese caso, siempre que se desarrolla una labor, es necesario, o sea, siempre que se desarrolla un trabajo es necesario formar a las personas para ello. Si nos referimos a eso, sí, ¿vale? Juan Manuel Ponce, ¿qué nos dice? Sol, a ver, todo lo que se está hablando hoy de inscribirte en la Lanbide es siempre que los trabajadores le hayan comunicado a la empresa alerte, ¿no? Siempre que estemos en desempleo, nos inscribimos en el Lanbide, ¿vale? Cualquier persona que se encuentre en desempleo. Ileses, nos dices, la moratoria para los autónomos de marzo que ya están cobrando, ¿cómo habría que solicitarlo? Es decir, hay que devolver el recibo y esperar a que reclamen. Se supone que va a ser sin recargo. Vale, en principio, esto que ya lo veremos en días posteriores, porque hoy han entrado un poquito más sobre esta materia, en principio, devolver el recibo o más bien solicitar al gobierno que os devuelva esa parte del recibo en lugar de devolverlo, ¿vale? Para evitar problemas. Hacer la solicitud. Hacer la solicitud al organismo correspondiente, que en días posteriores veremos, y el gobierno os devolverá parte proporcional. Que, si no me equivoco, y si no ha habido una modificación, era el 60% del último, es en el recibo, no, la ayuda que teníais. Iba a entrar en la ayuda que teníais, que si no me equivoco era el 60% de los últimos ingresos. Pero bueno, ya lo veremos, ¿vale? En cuanto a materia autónomos, no hemos profundizado en mucho, hemos dejado por otros días y hemos venido a lo más urgente en cuanto a trabajadores por cuenta ajena. Bueno, llevamos casi una hora, nos faltan 5 minutos. Espero a que hagáis más preguntas, si os parece bien. Vamos a ver, y si no, nos despedimos hasta mañana. Entonces, vale. Mañana va a estar mi compañero Igor, ¿vale? Le tocaría a Íñigo, pero vamos a hacer un cambio por problemas de agenda. No os penséis, no tenemos el coronavirus, todavía nos vamos librando. Va a ser mi compañero Igor Mera el que esté y os resolverá las dudas, ¿vale? Entraremos un poquito más en toda esta materia según avancen los días y podamos ir estudiándola, salvo que nos saquen nuevas normas, que entonces tendremos que ver esas nuevas normas a la vez que profundizamos un poquito en lo menos reciente y a ver si conseguimos daros una visión un poquito más detallada, concisa y clara de todo ello, ¿vale? Que a la vez seguimos trabajando, seguimos haciendo las demandas y denuncias de inspección de trabajo, que inspección ahora no haga mucho, ¿vale? Os voy a agradecer como siempre que estéis ahí, que nos permitáis hacer el consultorio. También os voy a agradecer a los que estáis teniendo que acudir a trabajar por todos nosotros y cuidándonos tanto, ¿vale? Limpiadoras, trabajadoras sanitarias, trabajadoras de la cadena de alimentación, a todo, ¿vale? A los que os estáis quedando en casa y cumpliendo todas las recomendaciones y a los que os estáis cerrando las empresas y estáis haciendo efectivos vuestros derechos. Muy importante, os lo agradezco de verdad, todos os lo agradecemos y estamos muy contentos de ayudaros, ¿vale? Que sigáis exigiendo y luchando por vuestros derechos, que es lo importante. Y en este caso, protegiendo vuestra salud y la de todos. A ver, lo último, venga, Faj, ¿qué me dices?
¿Qué hay de esta excepción al compromiso que obliga a las empresas acogidas a un expediente a mantener el empleo durante 6 meses? En concreto, ¿quedarán fuera de esta exigencia los contratos temporales que vengan por expiración del tiempo? Convenio, la realización de la obra o servicio constituye un objeto cuando no puede realizarse actividad. Vale. En cuanto a los contratos que quedaban, que finalizaban, recordar que no si están en vigor no se los puede finalizar como tal. Finalizan cuando acaba la causa que los motivó. Si no, entran en el ERTE como todos, ¿vale? Ahora, si no se mantienen el número de trabajadores, tienen que ser en los 6 meses posteriores, la empresa, todas las facilidades económicas que tenía como consecuencia del ERTE, no las va a tener y las va a tener que abonar. Esto es cotizaciones a seguridad social, etc. Los contratos temporales. Si hay un trabajador en contrato temporal afectado por el ERTE, posteriormente al ERTE, a los 2 meses su contrato finaliza, ahí no sucede nada porque el contrato tenía su fin, ¿vale? No es un despido. Ahí, como todo, el indefinido no va a tener fin del contrato, el que tiene fin de contrato, cuando concurre la causa, no evita o no se considera como un incumplimiento por parte de la empresa. Sí, si es despedido o sí, si se finaliza el contrato no existiendo causa, ¿vale? Es decir, se encubre un despido improcedente bajo una comunicación de finalización del contrato. Mirarlo muy bien porque va a haber de esos, sí. Ejemplo, contrato de obra y servicio terminado, obra que no acaba y se le comunica que la obra ha acabado. Eso es un despido improcedente encubierto. Entonces, atentos a todo eso que ocurrirá. Sí. Espero habértelo aclarado bien. Y si no, bueno, os invito, por supuesto, a estar mañana y pasado y al otro y así hasta mínimo el día 9. Si lo alargan, estaremos más. Si no, nos despediremos ese día y os echaremos mucho de menos. A ver, Manzapana, ya la última, venga, va. Estoy ya en el ERTE de mi empresa y no tengo claro a la hora de apuntarme en Lanbide si debo marcar mi situación como desempleado u ocupado. Es que ricasco. Bueno, pues tu contrato está suspendido y vas a inscribirte en Lanbide luego desempleado, ¿vale? Desempleado, que es lo que buscamos, estar en desempleo hasta que acabe el ERTE. Venga, bueno, compañeras, compañeros, lo vamos a dejar aquí, salvo que llegue así algo de última hora urgente. Nos vemos los próximos días. Ánimo, seguir, aguantar, cuidaros mucho, no os contagiéis y a los que os toque pasarlo fuerza y seguir en la lucha, seguimos ahí, ¿vale? Nos tenéis todos los días, nos tenéis también, ya sabéis, por el número de teléfono y por el correo electrónico, vamos a estar ahí con vosotros, trabajando todos los días y haciendo este programa todos los días, ¿vale? Ánimo, ánimo y a seguir. Venga, es que ricasco por estar ahí. Nos vemos el próximo día. Agur.